Bien, bienvenido a una nueva cápsula del curso. Lo que vamos a cubrir en esta cápsula son algunos diagnósticos básicos que típicamente el econometrista quiere hacer una vez que corre una regresión. Diagnósticos que nos van a permitir identificar si es que hay problemas en la estimación de los errores estándar de los parámetros o en los errores o en los valores de los parámetros mismos de la regresión. Entonces, un primer error clásico de mínimos cuadrados ordinarios es la posibilidad de que exista multicolinealidad. Tal como señalábamos en el supuesto 3 de mínimos cuadrados ordinarios, las x's que componen el modelo de regresión, uno, no pueden ser perfectamente colineales. Si es que son perfectamente colineales, lamentablemente yo no puedo estimar el modelo LS. ¿Okay? Ahora, si es que existe alta colinealidad entre las variables, pero no son perfectamente colineales, también podría tener problemas en la estimación de los errores estándar de cada uno de los parámetros de interés. Ahora, antes de ir directo a explicarles cuál es el problema de la multicolinealidad, me interesaría que puedan tener claro por qué cuando los x son perfectamente colineales no podemos estimar los betas de una regresión lineal. Entonces les voy a compartir una pequeña hoja que hice en otro programita para darles una idea de qué es lo que estamos hablando. Ok, lo que ven acá esta es una aplicación que se llama AWW App, que sirve para poder explicar cosas que no es tan sencillo de hacer en unas slides. Básicamente aquí tenemos un modelo de regresión, y igual beta x más e. Esta es una expresión matricial de un modelo de regresión. En verdad este beta de acá representa un vector traspuesto de parámetros, y esta x es un vector de variables x. ¿Okay? Entonces, en realidad, matricialmente, esto vendría a ser algo así como un vector de i que es igual a una matriz de, eh, digamos, n por k, n observaciones por k variables x, donde los betas son los parámetros que acompañan a cada una de las x del modelo. ¿Okay? Y este vector e es un vector de 1 por n. Perdón, de n por 1. Entonces, esta es nuestra expresión matricial del modelo de regresión lineal. También sirve de una manera de ahorrarse tener que escribir muchas x hacia la derecha. ¿Okay? Y la expresión matricial de la solución al problema de cuál es el valor de los betas es lo que ustedes ven acá. Beta es igual a x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. Donde x transpuesta por y es el símil de la definición que habíamos dado en las clases anteriores, covarianza de x, y, y x transpuesta por x a la menos 1 no es otra cosa que 1 partido por la varianza de x, donde varianza de x o x transpuesta por x es lo que denominamos la matriz de varianza y covarianzas. ¿Okay? ¿Qué es esta matriz de varianza y covarianza? Básicamente la diagonal de esta matriz nos da las varianzas de cada una de las x que son parte de la regresión, y los elementos diagonales de esta matriz nos dan los valores de la covarianza que hay entre cada una de las variables independientes que componen el modelo. Entonces, ¿por qué el modelo no se puede estimar si hay colinealidad perfecta entre algunos de los x? Bueno, básicamente porque si es que hay colinealidad perfecta, significa que alguno de los x de esta matriz es linealmente dependiente de otros. ¿Okay? Y cuando hay dependencia lineal entre las variables dentro de una matriz, esa matriz no se puede invertir. Si la matriz no se puede invertir, entonces no podemos estimar el beta. ¿Okay? Esa es la razón matemática de por qué no puede haber colinealidad perfecta entre las variables que componen el modelo de regresión lineal. ¿Okay? Ahora vamos a volver a la slide anterior. Una vez que tenemos eso claro, ahora podemos entrar a explicar, bueno, ok, puede que las variables x sean perfectamente colineales, en ese caso, naturalmente no podemos estimar OLS, pero ¿qué pasa si es que tenemos un nivel de dependencia que es alto? ¿Okay? O sea que cuando se mueve una variable x, la otra variable del modelo se mueve casi igual. No perfectamente igual, pero casi igual. Bueno, cuando tenemos ese problema, lo que genera ese problema es básicamente
un aumento exacerbado de los errores estándar de los betas. Y cuando tenemos un aumento exacerbado de los errores estándar de los betas, vamos a tener problemas para poder hacer inferencia estadística, para poder testear, por ejemplo, la hipótesis nula de si ese beta es igual o no a algún valor hipotetizado. Entonces, ¿por qué? Esta es la clásica fórmula que venimos trabajando en las últimas dos cápsulas, es la fórmula del error estándar de beta, que depende positivamente de la varianza del error, ¿cierto? O el error estándar, perdón, de la desviación estándar del error, que es sigma gorro, de la variación de la suma de los errores totales al regresionar x sobre la restante x del modelo, y también depende positivamente, ¿no?, de cuál es el r cuadrado de esa regresión, de x sobre todas las restantes x del modelo. Y este r cuadrado de alguna manera refleja cuál es el nivel de multicolinealidad que puede haber entre una x y la restante x del modelo. Entonces, un alto r cuadrado de esa regresión es indicativo de que existe potencialmente un problema de multicolinealidad. ¿Okay? Y eso naturalmente va a tender, como dije anteriormente, a aumentar los errores estándar. ¿Okay? Ahora, un indicador de cuán grave es un alto R cuadrado es el factor de inflación de la varianza, 1 partido por 1 menos ese R sub j al cuadrado. ¿Okay? De nuevo, el R cuadrado de la regresión del X sobre la restante X del módulo. Si ese factor de inflación de la varianza es mayor a 0.9, nos tenemos que preocupar. Aquí hay un ejemplo para el caso de que habíamos visto en la clase anterior, sobre este modelo que intentaba predecir los precios de las viviendas en California. ¿Okay? En particular, los precios del Leslie Salt, que era una de las propiedades sobre las cuales queríamos predecir un precio. ¿Okay? En este caso nos damos cuenta que ninguno de los factores de inflación de la varianza pasa el test, en el fondo. Todos son menores a 10. ¿Okay? Y podemos entonces estar tranquilos de que probablemente no hay un problema de multicolonialidad en el caso de este ejercicio de regresión. Si se fijan acá, la variable fecha, date, tiene un vector de inflación de la varianza igual a 1. Y eso significa que en el límite r cuadrado es 0. ¿Okay? O sea que cuando yo regresiono la fecha contra, no sé, la distancia que hay entre cada una de las propiedades que hay dentro de esta muestra y la propiedad que estoy tratando de predecir, o cuál es la probabilidad de que ese, o sea, si es que ese terreno en particular tiene una alta probabilidad de que tenga inundaciones, o cuál es la elevación de ese terreno, ninguna de esas tres variables correlaciona con la fecha en la cual fue comprada esa variable. Y eso es esperable, porque de alguna manera todas estas variables son variables dictadas por la naturaleza, que no pueden estar correlacionadas con una fecha. Entonces es entendible por qué el vector de inflación de la varianza, en el caso de la fecha, ¿no?, es igual a 1. ¿No? Es decir, por qué el R cuadrado de regresionar date contra todas las otras variables es básicamente igual a 0. Ahora, ¿cómo solucionar el problema de multicolonialidad? Bueno, una solución a este problema es sacando la variable que nos causa el problema de multicolonialidad. ¿Okay? O sea, en el ejemplo anterior, si por ejemplo hubiésemos encontrado, no sé, que la variable distancia tenía un vector de inflación, un factor de inflación de la varianza igual a 11, ¿okay? Entonces lo lógico habría sido querer sacar la variable distancia para resolver el problema de multicolonialidad. El problema es que pasa si es que esa variable de distancia explica de manera importante la varianza total de la regresión. Entonces, en ese caso, podríamos estar incurriendo en un problema de sesgo por variable omitida y estaríamos frente a un trade-off. Si saco la variable, claro, puedo reducir el problema de multicolonialidad, mis errores estándar van a estar mejor estimados, ¿cierto? Pero el problema que tendría es que estaría incurriendo en un problema de sesgo por variable omitida. Estoy sacando una variable que aporta de manera significativa a la varianza del modelo. Entonces hay un trade-off en ese caso, y la verdad es que no hay una solución exacta para el problema. Simplemente tenemos que aprender a convivir con el problema de
de multicolinialidad. O priorizamos el problema de inflación de los errores estándar, o por otra parte incurrimos en problemas de sesgo por paralelometría. El problema de sesgo por paralelometría lo que genera es que los betas de la regresión ahora ya no van a ser insesgados, ya no van a ser consistentes, y por tanto vamos a estar incurriendo en un sesgo en la estimación de esos betas. Y uno podría eventualmente querer jugar tal vez en este escenario con otros criterios de selección del modelo. Por ejemplo, si es que el error cuadrático medio es menor o no entre un modelo y otro. O sea, sacando o dejando, por ejemplo, la variable distancia. Eh, Porque claro, el error cuadrático medio lo que hace es ponderar, en el fondo, los dos clásicos problemas que tenemos acá. Uno es la inflación de los errores estándar, para tener varianzas muy grandes, lo cual nos genera un problema de inferencia, o por otro lado tener problemas de consistencia en los betas. Entonces el error cuadrático medio lo que nos permite de alguna manera es poder ponderar estas dos, digamos, variables relevantes a la hora de determinar cuál modelo es el más conveniente. Ahora, algunos tips para poder identificar multicolinialidad. Si ustedes corren una regresión y al sacar o poner una X se generan cambios importantes en los coeficientes, eso potencialmente puede estar generando un problema de multicolinialidad. Otro tip importante es que si es que los coeficientes tienen altos errores estándar y bajos niveles de significancia, pero tanto la significancia conjunta de los parámetros como el R cuadrado son altos, entonces estamos en un potencial problema de multicolinialidad. Finalmente, si los coeficientes tienen órdenes de magnitud implausibles, ¿okay? O sea, valores totalmente fuera de rango que no hacen sentido para efectos de la métrica del modelo, o si es que los signos de esas variables, de esos parámetros, perdón, son totalmente contrarios a la intuición del modelo, en ambos casos podríamos entonces estar en frente de un problema de multicolinialidad. ¿Okay? Ahora, un segundo problema de diagnóstico tiene que ver con la violación del supuesto 2 de mínimos cuadrados ordinarios. El supuesto 2 de mínimos cuadrados ordinarios básicamente nos dice que las observaciones dentro de nuestra muestra son observaciones IIDs. ¿Okay? Es decir, son observaciones que son independientes e idénticamente distribuidas, es decir, que fueron obtenidas aleatoriamente de la muestra y no están correlacionadas entre ellas. ¿Okay? Y para eso entonces asumimos que los errores de la regresión asociada a cada observación son errores independientes. Si es que eso no es el caso, es decir, si es que esos errores están correlacionados entre las observaciones, entonces vamos a estar violando el supuesto de independencia, el supuesto de muestra aleatoria en el fondo, que es el supuesto 2. Esto no va a afectar la consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero sí va a afectar los errores estándar de los coeficientes. O sea, un problema similar al que nos estamos quedando, por ejemplo, con el problema de multicolinialidad. O sea, vamos a estar afectando el ejercicio de inferencia estadística, vamos a estar afectando los errores estándar de los coeficientes. Ahora, si tenemos consistencia en la estimación de los errores, entonces podemos chequear cuán correlacionados están entre las observaciones simplemente estimando ese error. ¿Okay? ¿Cómo estimamos ese residuo para cada observación? Básicamente ya estimamos la regresión, por tanto tenemos el beta gorro, ¿cierto? Lo que nos queda es estimar el error observado para cada una de las observaciones del modelo. ¿Okay? Es básicamente I sub i, y el valor de nuestra variable dependiente, menos los betas por sus x. ¿Okay? Ahora, de nuevo, eso es condicional en que beta está siendo estimado de manera consistente, y para eso necesitamos que se cumplan estos tres supuestos. El primero, el supuesto de linealidad, el tercero, perdón, el supuesto de no multicolinialidad o no colinealidad perfecta, y el cuarto es el supuesto de independencia, es decir, que no hay sesgo por variable emitida. Ahora, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Un ejemplo concreto, el concepto de correlación serial. Por ejemplo, si nosotros tenemos observaciones que tenemos, por ejemplo, una base de datos donde podemos medir las notas de los alumnos, ¿okay? Y podemos medirlas en el tiempo, ¿okay? En 2 cursos en el tiempo. Entonces tenemos la observación 1, es la nota del alumno en el curso 1, la observación 2 es la nota del alumno en el curso 2. La observación 3 es la nota del alumno 2 en el curso 1, la observación 4
en la nota del alumno 2 en el curso 2. Y así sucesivamente hasta una cantidad n de alumnos. ¿Okay? O sea, probablemente el valor de una observación en el tiempo tema 1, o sea, en el segundo curso que hizo, es altamente probable que esté correlacionada con el valor de la observación en el tiempo t. Entonces, los errores de esta regresión, o sea, si quiero estimar la regresión de cuál es la, no sé, cuál es la edad del alumno en, en la nota que obtuvo en el curso, dado que yo estoy incorporando dos observaciones del mismo alumno en la misma regresión, es probable que esos errores estén correlacionados en el tiempo. ¿Okay? E sub t sería el error del curso hecho en el año 1, el año 2, perdón, y E sub t menos 1 sería el error asociado a la nota del curso hecho en el periodo 1. ¿Okay? Y como estamos hablando del mismo individuo, que está siendo medido dos veces en el tiempo, es probable que esos errores estén correlacionados en el tiempo. La correlación serial puede ser visualizada gráficamente, ploteando los residuos contra las variables de tiempo. Y también podemos usar test formales como el Durbin-Watson, que no lo vamos a ver en detalle en este curso, pero vale la pena mencionar. Entonces, para una correlación positiva, vamos a encontrar que las notas en los periodos anteriores van a tender a afectar positivamente el valor del periodo subsiguiente. Y en el caso de que exista una correlación negativa entre los errores, vamos a encontrar que al mapear el valor del error contra los periodos, esa correlación va a tender a ser negativa. Por ejemplo, en este caso, esto es una serie de tiempo donde tenemos el eje Y, que es el error asociado a cada periodo, y de 0 a 30 son todos los periodos que nosotros tenemos para cada una de las observaciones dentro de nuestra regresión. Son múltiples observaciones. Entonces, si tenemos 10 observaciones en nuestra data y tenemos 30 periodos, esta sería una base de datos de 300 observaciones. Estaríamos corriendo una regresión con 300 observaciones. Si tenemos una base de datos para 10 alumnos, por ejemplo, con notas que tuvieron en 30 cursos consecutivos ejercidos durante periodos diferentes, podríamos plotear cuál es el error asociado a cada una de esas notas en cada uno de esos cursos contra el periodo en el cual fue rendido ese curso. ¿Cierto? Y aquí nos damos cuenta que la correlación sería negativa. ¿Okay? Ahora, esto es un ejemplo totalmente ficticio. Es negativa porque la correlación es negativa entre periodos. ¿Okay? Si este gráfico siguiera una progresión positiva en el tiempo, entonces la correlación sería positiva. ¿Okay? Bien, ¿qué significa este problema de tener una correlación serial o de tener un problema de violación del supuesto de independencia en la extracción de las observaciones dentro de tu muestra? ¿Qué significa violar el supuesto de muestra aleatoria? Bueno, simplemente hay que ajustar los errores estándar eh, por algún estimador que te permita corregir por la correlación que tienen estas observaciones. Típicamente, ese tipo de estimadores son estimadores más complejos, no los vamos a ver durante este curso. Se llama Cluster Estimator, pero bueno, al menos tenerlo en cuenta en mente de que este podría ser un problema que infle los errores estándar y no digamos, condicione o nos dificulte poder hacer inferencia estadística. ¿Okay? No lo vamos a ver en detalle, pero es bueno que lo tengan en mente al menos, que lo sepan. Cuando violamos el supuesto de muestra aleatoria, es posible que estemos inflando los errores estándar. Las observaciones están correlacionadas entre ellas. Cada observación nos entrega menos información que la anterior. Ok, hay otro supuesto importante, que es el supuesto de homocedasticidad, que es el supuesto 5. Es decir, que la varianza de los errores condicionales en X son siempre las mismas. ¿Okay? O sea, si es que yo tengo una regresión de salario sobre educación, va a haber homocedasticidad si es que la varianza de mi variable pendiente salarios se comporta más o menos igual conforme van cambiando los años de educación. ¿Okay? Ahora, este supuesto sirve para calcular el error estándar de los coeficientes. Si no asumimos este supuesto, y de hecho entonces asumimos que los errores son heteroscedásticos, o las varianzas son heteroscedásticas, son distintas condicionales en los X, entonces sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo consistente, integrado, etc. Sin embargo, ya no va a ser eficiente. O sea, la fórmula del error estándar ya no va a ser válida. Y bajo violación del supuesto A5, o sea, bajo heteroscedasticidad, ahora vamos a tener que recalcular la varianza de los beta
a partir de este estimador que ustedes ven acá. Este estimador básicamente es la sumatoria del producto de el R, ¿ok? Es el residuo de regresionar cada uno de los X contra los otros X de la regresión por el E sub I al cuadrado, es el error al cuadrado, el error total de la regresión al cuadrado, partido por la suma de los errores cuadrados, la suma total de los errores al cuadrado, sub K. ¿Okay? Es sub K porque estamos calculando la varianza para cada uno de los betas que acompañan a cada uno de los X, que son parte de mi regresión. ¿Okay? Bien. Una corrección útil para resolver este problema, que es clásica y que se utiliza siempre en los modelos de regresión, es utilizar errores robustos o errores Uber-White. ¿Okay? Y típicamente cuando ustedes corran una regresión en Stata o en R, lo que le van a querer pedir a la regresión es simplemente, por favor, calcúleme los errores robustos. En Stata, por ejemplo, es regresión o rec de I con X, robust o R. Y típicamente uno utiliza esta corrección un poco para irse a la segura. Sean o no sean homoceásticos las varianzas de los errores condicionales, mejor utilizar la corrección y irse a la segura. Bien, ahora, ¿cómo testear? Si uno quiere ser un poquito más riguroso y quiere testear si es que existe homoceasticidad o no, básicamente vamos a tener una hipótesis nula, que va a ser si es que la esperanza condicional de los errores en X es igual a sigma cuadrado, o sea, igual a la esperanza no condicionada de los errores al cuadrado. ¿Ya? Esa es la hipótesis que queremos testear. ¿Cómo testear esto en la práctica? Básicamente, si es que asumimos que se cumple el supuesto de linealidad, si asumimos que no tenemos un problema de multicollinealidad, o sea, un problema de full colinealidad, y si es que además asumimos que el supuesto 4 se cumple, es decir, que existe independencia entre los errores y los X, entonces podemos estimar esta regresión, que es el error al cuadrado. O sea, para cada observación ya estimamos el error, ese error lo elevamos al cuadrado, esa es nuestra variable dependiente, y corremos esa regresión de esa variable dependiente contra cada uno de los X de la regresión. ¿Okay? Entonces el test consiste en testear si es que los deltas o los betas que acompañan a cada uno de los X de la regresión son en conjunto iguales a 0. ¿Okay? Esa es nuestra hipótesis nula. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, calculamos un test F. Ahora, ¿qué hacemos si rechazamos el supuesto de homoceasticidad? Bueno, significa que estamos ante una muestra que es heteroceástica, y para eso, como les dije anteriormente, simplemente tenemos que reportar errores estándar robustos. Esa es como la solución al problema de heteroceasticidad. Eso va a significar que algunos betas dejen de ser significativos. Cuando uno corrige por errores robustos, típicamente lo que sucede es que se tienden a inflar los errores estándar un poquito. Eso va a hacer que nuestro test T de la hipótesis nula, es decir, el beta dividido por el error estándar, tiende a ser un poquito más pequeño, porque el error estándar va a ser un poquito más grande, el denominador va a ser un poquito más grande. Y eso hace que tengamos dificultades para poder rechazar la hipótesis nula. La otra opción es estimar los betas usando mínimos cuadrados generalizados. Eso es algo que no vamos a ver en este curso. GLS es un estimador eficiente cuando el supuesto de homoceasticidad no se cumple, pero algo que va a quedar para cursos más avanzados. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es para testear el supuesto de homoceasticidad en el ejemplo de los terrenos de Leslie Salt que habíamos hablado anteriormente. Aquí tenemos al lado izquierdo el error al cuadrado para cada observación. Y en el eje X tenemos la elevación del terreno. Aquí tenemos la fecha en que fue comprado el terreno. Aquí tenemos si es que el terreno está sujeto o no a posibles inundaciones. Y esta es la distancia con respecto a Leslie Salt. ¿Okay? En general vemos que existen varianzas, digamos, estos errores se comportan de manera más o menos parecida, excepto algunas variables outlier acá. ¿Okay? Pero en general yo veo que las variables que la variable R cuadrado se distribuye más o menos bien. ¿Okay? No hay mayores sobresaltos. De hecho, si es que uno corre la regresión del error al cuadrado
contra cada uno de estas variables independientes, y corre el test F de que estos betas, ¿cierto?, sean todos estadísticamente iguales. Nos damos cuenta que el test F es menor a 3.5, que es típicamente donde uno rechaza el F. Por tanto, concluimos que los betas son más o menos iguales y que no hay un problema de heteroceasticidad en este modelo. Es decir, en general los errores son homoceásticos. Bien, yo les voy a subir a la página web todas las demostraciones que hemos visto durante las últimas cápsulas. No se las voy a, digamos, eh, repasar ahora en las cápsulas porque sería muy largo. Pero de todas maneras les queda el material de soporte para que ustedes las puedan revisar en caso que quieran. Nos vemos en la próxima clase, donde vamos a empezar capítulos de inferencia causal.